La Pedagógica Radio presenta Parentela Pedagógica, construyendo alianzas entre familia y escuela. Un programa de estudiantes y profesores del Semillero de Investigación, Familia y Escuela de la Universidad Pedagógica Nacional. Bienvenidos. A la radio que madruga, la buena conversa le ayuda. Sean todos bienvenidos a nuestra misión número 25 de Parentela Pedagógica. Les enviamos toda la buena energía para que continúen su semana con entusiasmo y muchas ganas de aprender. Es un verdadero gusto acompañarlos, estén donde estén, y convertir este momento en un espacio de construcción colectiva y reflexión sobre algo que nos une profundamente, la articulación entre familia y escuela. Hoy nos acompaña en cabina nuestra compañera del Semillero de Investigación, Familia y Escuela, Natalia Gutiérrez. Quien les habla, Marielén Salazar, y junto a nuestras codirectoras del programa, Paula Andrea Martínez y Diana Maritza Wilches. Les damos la más cálida bienvenida a esta nueva emisión. Bienvenidos y bienvenidas. Es un honor y una alegría estar hoy en cabina compartiendo este espacio con ustedes. Quiero enviar un saludo muy especial a nuestras profesoras codirectoras y a mis compañeros del Semillero de Investigación, Familia y Escuela, del cual hago parte desde hace un tiempo y que ha sido sin duda mi escenario de aprendizaje en comunidad profundamente significativo, pues para mi formación como futura docente. El semillero se ha convertido en un lugar para pensar juntos, cuestionarnos, investigar y fortalecer esa tríada que sostiene nuestro horizonte educativo: familia, escuela y estudiantes. Aprovecho este momento para invitar a quienes nos escuchan, estudiantes egresados y docentes, a que se animen a ser parte de este espacio de construcción colectiva, donde seguimos tejiendo puentes entre la investigación y la práctica pedagógica. Ahora le damos la bienvenida a nuestra profesora Paula Andrea Martínez y Diana Maritza Wilches, quienes nos acompañan en cabina para dialogar sobre el tema que nos convoca hoy, tradiciones familiares, y queremos también preguntarles a nuestra audiencia: ¿ustedes creen que se están perdiendo las tradiciones familiares? Bienvenidas, profes. Gracias, Natalia. Es una alegría compartir este espacio con ustedes y con todas las personas que nos escuchan. En Parentela Pedagógica creemos firmemente que la escuela no puede pensarse sin la familia, ni la familia sin la escuela. Por eso, cada conversación que abrimos aquí busca tender puentes, generar preguntas y fortalecer esos vínculos que sostienen los procesos educativos. Así es, profe Paula. Hoy nos convoca un tema que atraviesa nuestras historias personales y profesionales también. Son las tradiciones familiares. Pero yo creo que más que preguntarnos si se están perdiendo, queremos en este espacio de hoy reflexionar sobre cómo se transforman y qué papel puede asumir la escuela para reconocerlas, para valorarlas y convertirlas en oportunidades de aprendizaje. Entonces, gracias por acompañarnos en esta emisión. Comencemos con esta conversación. Claro, profes. Y ahora, ¿qué les parece si damos inicio a nuestro tema de hoy con nuestra sección Cuando el río suena, sabiduría lleva? Cuando el río suena, sabiduría lleva. Sean bienvenidos a nuestra sección Cuando el río suena, sabiduría lleva. El día de hoy les traemos un tema muy interesante del que todos tenemos recuerdos: las tradiciones familiares. ¿Qué familia no tiene anécdotas chistosas, tristes o que no se olvidan con este tema de tradiciones familiares? Los recuerdos de los abuelos, los tíos y los hermanos. ¿Alguna vez se han preguntado por qué hacemos lo que hacemos en casa, esas costumbres que pasan de abuelos a padres y luego a nosotros? Hoy hablaremos a fondo sobre qué implican estas creencias y prácticas que pasan de generación en generación, y cómo estas tradiciones nos dan una identidad cultural y social. Natalia, yo quisiera contarles un poco más a nuestros oyentes qué son y de dónde nacen. Las tradiciones familiares se adquieren principalmente a través de la crianza y la socialización dentro del entorno familiar. Son prácticas, costumbres o rituales que se transmiten de padres a hijos y su significado se construye y se internaliza a lo largo del tiempo. Las memorias familiares son muy importantes.
Claro, María Elena, estoy muy de acuerdo contigo y quisiera ampliar esta idea desde lo que hemos venido investigando. Las tradiciones no se limitan al ámbito familiar, también atraviesan lo que es la vida escolar y pues cambian la cultura institucional. Cuando una escuela organiza una semana cultural, un acto cívico, una representación de mitos y leyendas o conmemora fechas como es el 20 de julio o el 7 de agosto, no está realizando únicamente una actividad protocolaria. Está transmitiendo memoria histórica y construyendo identidad colectiva, enseñando formas de pertenecer a una comunidad. Del mismo modo, celebraciones como el Día de la Familia, los festivales deportivos o los aniversarios institucionales se convierten en escenarios donde se entrelazan tradiciones del hogar con las prácticas escolares. Allí se fortalecen también los vínculos y se reconocen saberes donde se construyen narrativas compartidas. Desde esta mirada pedagógica, estas prácticas son experiencias formativas que contribuyen al desarrollo del sentido de pertenencia, la participación democrática y el reconocimiento de la diversidad cultural. Cuando la escuela comprende esto, deja de ver tradiciones como simples celebraciones y empiezan a entenderlas como oportunidades educativas para dialogar con las familias y enriquecer el aprendizaje. Claro, es muy chévere poder transportarnos a esos tiempos tan bonitos como lo son los recuerdos escolares y todas las dinámicas culturales que se conservan en el tiempo y que estoy segura de que todos participamos en estos eventos y conservamos grandes recuerdos de ellos. Uno de los objetivos de las escuelas con la implementación de esas actividades que se llevan a lo largo del año escolar es preservar y promover la identidad cultural colombiana por medio de estas celebraciones y conmemoraciones. Un estudio de Pineda Pañares del 2024 destaca que al exponer a los estudiantes a conceptos relacionados con la cultura, las tradiciones y las costumbres, se familiarizan con estas prácticas culturales, lo que conduce a la adquisición de conocimientos, el desarrollo de habilidades y una comprensión más profunda de la diversidad en su comunidad. Por otro lado, Viñán 2021 menciona que el rescate de las tradiciones culturales implica preservar y fortalecer la identidad mediante la protección de la historia, tradiciones y narrativas como cuentos, relatos, leyendas y mitos que se transmiten de generación en generación. Esto también vincula las costumbres como son la gastronomía y expresiones de reconocimiento cultural como las danzas y artes, elementos que suelen ser parte de las tradiciones familiares en Colombia. Es muy interesante también ver las dinámicas familiares y escolares, cómo podemos dentro de ellas compartir y hacer parte de ellas desde la articulación de la familia en la escuela. Pero para poder ampliar esta información mencionada en esta sección, quiero darle paso a nuestro siguiente espacio, que sé que les va a gustar para poder ampliar más este tema con nuestras maestras del semillero. Estás en sintonía de Parentela Pedagógica. Hablando del rey de Roma y el maestro que se asoma. Bueno, en nuestra sección Hablando del rey de Roma y el maestro invitado que se asoma, vamos a cambiar un poco la dinámica en esta emisión y queremos realizar unas preguntas internas en nuestro equipo de semillero. Le voy a hacer una pregunta para iniciar a la profesora Diana y es, cuéntanos una tradición familiar que tengas muy presente. Gracias, Paula, por la pregunta. Mira que hace poco en una reunión familiar estábamos hablando de aquello que pues como que se configuraba como una tradición familiar y nos acordábamos que los abuelos como que nos convocaban siempre a los nietos, a los hijos, a ver la novela de las 8. Era algo que era muy cultural colombiano, ¿cierto? A las 8 siempre había como una novela o un programa familiar y todos nos reuníamos, incluso a veces cenábamos como viendo el programa. Entonces creo que eso para mí es una tradición familiar que además añoro porque eran momentos de conversa, eran momentos de estar con los abuelos, con los papás, con los hermanos. Entonces, bueno, desde ahí creo que te contestaría. Gracias, profe Diana, y es que te hago la pregunta porque cuando hablamos de esas tradiciones familiares en Colombia, como tú mencionas la novela y otros que están relacionados con la comida, con la música, nos permite identificar que hay una enorme diversidad cultural. No es lo mismo una tradición en una familia campesina de Boyacá que una familia afrodescendiente del Pacífico o un hogar urbano de Bogotá, donde confluyen migraciones internas y están muy presentes. Las tradiciones familiares son procesos de transmisión intergeneracional que configuran valores, normas, lenguajes, creencias y formas de relación en el contexto colombiano.
Muchas de esas tradiciones están profundamente ligadas al territorio. La siembra, las mingas comunitarias, las celebraciones patronales, los cantos tradicionales y las prácticas culinarias o los rituales religiosos. Por ejemplo, en mi casa el arroz con pollo no puede faltar y hace parte de una tradición familiar que seguramente puede ser un poco más de la zona de Cundinamarca. Desde la sociología cultural nos permiten comprender que estas prácticas constituyen capital cultural incorporado, disposiciones que se interiorizan desde la infancia y que influyen en la forma como los estudiantes comprenden la autoridad, el conocimiento y la participación en la escuela. Por ejemplo, un niño que crece en un contexto rural donde el aprendizaje se da en el hacer, sembrar, cuidar animales, cocinar en colectivo, llega al aula con una experiencia práctica más que conocimientos que seguramente no coinciden con la lógica más abstracta y verbal de la escuela urbana. Mira que en congruencia con lo que estás hablando del capital cultural, creo que hay un punto clave que es importante que mencionemos en este programa y es ese tema de las desigualdades. Creo que es importante decir que si la escuela no reconoce esas diferencias culturales, se pueden llegar a reproducir estas desigualdades. Creo que aquí también es importante mencionar a Bourdieu cuando nos habla de esas violencias simbólicas, ¿no? Y lo podríamos ejemplificar cuando en una institución, por ejemplo, se impone una forma legítima de hablar, de escribir o de aprender. Y se pueden llegar también pues, a invisibilizar otras formas de conocimiento. Creo que en nuestro país, cuando hablábamos de esa diversidad cultural, pues esto ha sido algo que históricamente ha venido ocurriendo y es que no se valora, por ejemplo, el saber campesino, no se valora esa cosmovisión indígena o afrodescendiente y se sitúa más el saber académico tradicional, ¿no? Entonces creo que allí hay un punto importante que resaltar. También en esta búsqueda que hemos estado realizando para la investigación de reconocer cómo estas tradiciones familiares tienen un impacto en la escuela, nos llevamos a la tarea de, por ejemplo, leer a Vygotsky, ¿cierto? Y Vygotsky nos habla de algo muy interesante y es el aprendizaje como un proceso social mediado por esas herramientas culturales. Y creo que aquí las tradiciones familiares pues tienen todo el sentido en tanto, pues, por ejemplo, el relato oral, ¿cierto? En las comunidades rurales, los cantos tradicionales del Caribe, las prácticas de economía popular, por ejemplo, en los barrios urbanos, las redes de cuidado comunitario en territorios vulnerables, hacen que pues todo esto tenga, digamos, un impacto mucho más grande en la escuela. Es importante que como docentes nos pensemos cómo podríamos llegar a conectar, ¿no?, esos contenidos escolares con las experiencias. Por ejemplo, trabajar ciencias naturales desde prácticas agrícolas locales o ese lenguaje desde las narrativas orales de la comunidad. Creo que es desde allí que el currículo realmente se vuelve flexible en tanto ampliamos esa zona de desarrollo próximo que tanto nos convoca Vygotsky y pues de ahí contextualizamos el aprendizaje. Lo que mencionas, profe Diana, es muy importante y también me hace pensar en relación con todas las prácticas que tenemos al interior de nuestra universidad que queremos lograr en la formación de maestros, pero que adicional nuestros docentes en formación y egresados han logrado desarrollar en los distintos contextos en los cuales se desarrollan en sus prácticas laborales. Y bueno, aquí es donde este pensamiento de Paulo Freire convoca o tiene una enorme vigencia en América Latina. Freire insistía en que la educación debe partir del mundo cultural del educando. En un país como Colombia, marcado por desigualdades territoriales y sociales, ignorar estas tradiciones familiares puede profundizar brechas entre la escuela y la comunidad. En contextos rurales, por ejemplo, muchas familias transmiten saberes sobre la tierra, el clima o la organización comunitaria. En contextos urbanos populares, las tradiciones pueden estar vinculadas a redes solidarias, economías informales, prácticas artísticas como el hip hop o la danza urbana. Si la escuela deslegitima esos saberes, genera un distanciamiento, pero si los integra, construye diálogo, fortalece identidad y promueve conciencia crítica sobre el propio territorio. Bueno, mira qué interesante porque hemos pasado por diferentes corrientes, por diferentes autores y yo no quisiera terminar como este espacio sin hablar un poco de esa educación inclusiva,
¿no? Nosotros en diferentes programas hemos tratado de reconocer cómo desde los aportes de las mismas normativas, los autores, pues podemos encontrar allí algunos elementos para trabajar nuestras temáticas. Y viene un tema que a mí me gusta mucho, me apasiona, y es el diseño universal para el aprendizaje. Creo que el poder reconocer las tradiciones familiares en Colombia es una forma concreta de responder a esa diversidad cultural. Es importante que las tradiciones familiares nos posibiliten en la escuela, en el aula, esas múltiples formas de representación, por ejemplo, la oralidad campesina, la música del Pacífico, la danza llanera, la gastronomía andina, también nos pueden posibilitar múltiples formas de expresión. Por ejemplo, las dramatizaciones de mitos regionales, los proyectos comunitarios, los relatos de memoria familiar. Y pues en tanto motivan a los estudiantes, motivan a las personas que están en el aula, promueve múltiples formas de participación, ¿cierto? Cuando además permitimos que las familias entren al aula para compartir sus saberes, cuando los abuelos cuentan sus historias, cuando una madre explica una práctica artesanal, creo que allí empieza a resignificarse pues todo esto de la tradición familiar, empleando esta herramienta tan útil como lo es el diseño universal para el aprendizaje. Y quizás en el contexto colombiano, profe Diana, más que hablar de pérdida de tradiciones, deberíamos hablar de transformación, que es la invitación que queremos hacerle a nuestros oyentes a través de esta emisión. Las migraciones internas del campo a la ciudad han reconfigurado muchas prácticas. Las tecnologías digitales han modificado la manera en cómo se transmiten las historias o las celebraciones. Ahora no falta el numeral hashtag cumpleaños y bueno, todo nos recuerda a estas celebraciones. Esas nuevas configuraciones familiares también resignifican las tradiciones, pero transformación no significa desaparición, significa adaptación. Por eso creo que hay una tarea muy importante para la escuela y es no congelar las tradiciones como si fueran un patrimonio intocable, ¿no? Algo que de lo que no se puede mencionar, sino más bien comprenderlas críticamente, valorarlas y dialogar con ellas. Cuando la escuela reconoce las tradiciones familiares, no solo enseña contenidos académicos, reconoce esas memorias históricas, valida las identidades territoriales y contribuye a la construcción de una ciudadanía. Y creo que en un país como el nuestro, donde la diversidad cultural es enorme y las desigualdades lastimosamente también, esa tarea no es secundaria, es profundamente política y pedagógica. Escuchas Parentela Pedagógica. Bueno, y antes de cerrar esta conversación, queremos dejarles una pregunta para que la lleven a casa, para que la conversen en familia o incluso la puedan reflexionar en sus aulas. Y por supuesto, nos compartan sus opiniones por nuestras redes sociales. Nosotros hemos estado reflexionando en cómo la escuela puede reconocer realmente las tradiciones familiares de cada territorio, ya sea rural, ya sea urbano, ya sea indígena, afrodescendiente o migrante. Y la pregunta para nuestros oyentes es, ¿cómo cambiarían la manera en que enseñamos y aprendemos en Colombia? Yo quisiera agregarte ahí una pregunta, si me lo permites. Bueno, 3 realmente. Y bueno, esperaríamos que también nos pueda dejar abierta esta interesante conversación para otras emisiones que seguramente trabajaremos este año y que no solamente lo trabajaremos aquí desde la emisora, sino que en el propósito investigativo que tenemos para el 2026, que es acercarnos a familias en distintos territorios, poder llevar a cabo esas conversaciones. La primera pregunta: ¿qué pasaría si la escuela dejara de ver las tradiciones familiares como simples costumbres y empezara a reconocerlas como un saber pedagógico legítimo? Sabemos que en muchas escuelas esto sucede, pero aún hace falta que haya mayor reconocimiento. ¿Qué sucedería allí? La segunda pregunta: ¿se sentirían nuestros niños y nuestras niñas, los jóvenes que están en estos espacios, más reconocidos? Esta pregunta también está muy relacionada con una experiencia que conversamos internamente con la profe Diana con relación a esas prácticas que estaban realizando nuestros estudiantes en distintos territorios de Colombia. Y en uno de esos territorios, en Inírida, llegamos a un colegio en el que nuestros estudiantes de comunidades indígenas desconocían su lengua, desconocían la cosmovisión e incluso muchas veces
cuando se preguntaba quién pertenecía a esta comunidad, no todos levantaban la mano con confianza frente a lo que estaba pasando allí. Entonces, creo que en otros colegios también del INIRIDA, donde una de las estudiantes tuvo la posibilidad de ir, sucedía todo lo contrario. Significa que hay un proceso que aún tenemos que ir transformando. Y la última, ¿se fortalecería la relación entre la familia y la escuela? ¿Cómo observamos que pasaría esta situación al interior de nuestras escuelas? Si nos están escuchando las familias, ¿qué podríamos hacer? Y si nos escuchan docentes o profesionales cercanos a estas áreas, ¿qué podría pasar distinto? Bueno, y para todos nuestros queridos oyentes, los invitamos a escuchar nuestra siguiente sección. Venga, le cuento mi hijo, no se desconecten. La Pedagógica Radio. 10 años tejiendo voces, construyendo saberes. Venga, le cuento, mijo. En nuestra sección Venga, le cuento, mijo, usualmente salimos a las calles para escuchar las voces de las familias, recoger historias y compartir testimonios que enriquecen nuestra conversación. Pero en esta ocasión quisimos hacer algo diferente. Hoy no traemos entrevistas, hoy queremos ir un paso más allá. Después de todo lo que hemos dialogado sobre las tradiciones familiares, pensamos cómo llevar esta reflexión a la práctica, cómo convertir esas ideas en experiencias reales dentro del aula. Por eso, en lugar de testimonios, les traemos algunas propuestas pedagógicas concretas que pueden inspirar a docentes, estudiantes y familias a integrar las tradiciones familiares como parte viva del aprendizaje. Porque no basta con hablar de ellas, también podemos trabajarlas, resignificarlas y convertirlas en oportunidades educativas. Bueno, después de escuchar esta parte teórica, nos surge una pregunta muy concreta. ¿Cómo llevamos todo esto al aula sin que se quede solo en la nostalgia? Porque no se trata únicamente de recordar tradiciones, sino de convertirlas en experiencias de aprendizaje con intención pedagógica. Por ejemplo, cuando un estudiante cuenta que en su casa cada diciembre preparan una receta tradicional, ahí hay saber matemático, por ejemplo, en cuanto a las medidas y proporciones. Hay un saber histórico porque se piensa de dónde viene esa receta. Y un saber cultural que significa reunirse alrededor de esa comida. La pregunta es, ¿estamos viendo esas oportunidades o las estamos dejando pasar? Exactamente, María Helen. Y por eso, en esta primera propuesta es la cartografía desde los saberes familiares. En el aula podemos pedir a los estudiantes que construyan un mapa de los saberes que circulan en su hogar y preguntar, ¿alguien sabe cultivar? ¿Alguien tiene un oficio artesanal? ¿Alguien conoce historias de migración del campo a la ciudad? ¿Quién sabe preparar un plato típico? En contextos rurales, esto se puede visibilizar en conocimientos agrícolas, prácticas de cuidado del agua o calendarios lunares. En estos contextos urbanos se pueden aparecer el comercio informal, la música barrial, las redes solidarias del vecindario desde el enfoque sociocultural. Reconocer estos saberes significa entender que el aprendizaje está mediado por la cultura y que el estudiante no llega vacío al aula. Esta cartografía como propuesta puede convertirse en proyectos concretos. Por ejemplo, en ciencias sociales, los estudiantes pueden investigar el origen territorial de sus tradiciones familiares. En lenguaje pueden escribir crónicas o relatos autobiográficos. Y en ciencias naturales pueden analizar prácticas agrícolas tradicionales y contrastarlas con conocimientos científicos. Así evitamos la fragmentación del currículo y trabajamos desde una perspectiva interdisciplinaria. Además, estamos reconociendo lo que se llamaría capital cultural incorporado. Estas disposiciones que muchas veces pasan desapercibidas, pero que influyen en cómo el estudiante aprende y participa. Qué interesante. Miren que a mí se me ocurre, por ejemplo, otra propuesta y es la creación de un archivo oral de historias familiares. En Colombia, por ejemplo, la oralidad ha sido fundamental en la transmisión de la memoria histórica. Entonces, pensemos como en comunidades afro del Pacífico, en pueblos indígenas, en relatos campesinos que han pasado de generación en generación. Podemos generar un compilado de historias que nutran un espacio de clase.
Por ejemplo, en el aula también los estudiantes pueden grabar entrevistas a sus abuelos, a sus cuidadores sobre cómo era la escuela antes, cómo se celebraban ciertas fechas o cómo enfrentaron momentos difíciles en el territorio. Creo que este tipo de ejercicios fortalecen competencias comunicativas, competencias de pensamiento crítico y construcción de memoria. Y pues retomando a estos autores, sabemos que el lenguaje es mediador del pensamiento. Narrar no solo comunica, también organiza la experiencia y le da un significado. Claro, profe, sí, creo que también unido a estas propuestas podemos pensar en proyectos interdisciplinarios basados en tradiciones. Por ejemplo, si en una comunidad rural hay tradición cafetera, podríamos trabajar en ciencias naturales, digamos que en los procesos de cultivo. En matemáticas, el cálculo de producción. En ciencias sociales, historia del café en la región. Y en la asignatura de ética, las relaciones laborales y el comercio justo. En contextos urbanos esto cambiaría porque pues miraríamos la tradición musical como el rap o el vallenato y podríamos trabajar el análisis literario de letras, historia social del género y producción artística. Así el currículo dialoga con el territorio y se vuelve más pertinente. Exacto, María Elena. Otra idea es organizar una semana de saberes que vienen desde casa, como un evento folclórico aislado, sino como un espacio pedagógico estructurado. Las familias también pueden entrar al aula como coeducadoras y enseñar a tejer, cocinar, narrar, sembrar, bailar. Esto rompe la idea de que el conocimiento solo está en el docente. Desde el diseño universal para el aprendizaje, esto implica formas de representación y expresión. Algunos estudiantes aprenden mejor escuchando, otros haciendo y otros creando. Además, fortalece la relación familia-escuela. Finalmente están los diálogos intergeneracionales en el aula. En un país como Colombia, donde hemos vivido desplazamientos, migraciones y transformaciones sociales profundas, escuchar a los mayores permite comprender la historia desde la experiencia vivida. Podemos organizar conversatorios donde nuestros abuelos, nuestras abuelas compartan cómo eran las fiestas patronales, cómo era la escuela hace 40 años o cómo se transformaron las tradiciones con la llegada de la tecnología. No solo enriquece el contenido académico, esta propuesta nos permite fortalecer la empatía, el respeto y la construcción de ciudadanía. Miren qué interesante todas las cosas que salieron aquí y creo que son ideas, ¿no? Cada docente, cada familia también tendrá algo que aportar desde sus saberes y desde su experiencia. Todo esto, pues además se ha generado a partir de una idea central y son las tradiciones familiares, no como un contenido extra ni como un adorno cultural, sino como un saber pedagógico muy legítimo en nuestro territorio. Integrarlas al aula no significa idealizarlas, significa dialogar con ellas, analizarlas críticamente y convertirlas en una experiencia cotidiana y pues que de alguna manera fortalezca el conocimiento escolar. Cuando la escuela reconoce lo que viene de casa, el aprendizaje se vuelve mucho más significativo, más inclusivo y mucho más contextualizado. Y en un país como el nuestro, creo que esta no es una tarea menor, es una responsabilidad pedagógica que tenemos todos los docentes. Y así llegamos al final de esta misión de Parentela Pedagógica. Muchas gracias, profes, muchas gracias, María Elena. También queremos agradecer el día de hoy a Pedagógica Radio y a quienes hacen posible este programa. En el control máster, Mario Enríquez, y en la producción sonora, Yolanda Barrantes y Luis Bautista. Y en comunicaciones, Duan Cárdenas, bajo la dirección de Alejandro Sepúlveda. Gracias por acompañarnos en esta conversación sobre las tradiciones familiares, por permitirnos entrar a sus hogares a través de la radio y por seguir construyendo junto a nosotros puentes entre familia y escuela. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales para que hagan parte activa de este diálogo. Estamos en Instagram como @parentela.upn, donde compartimos contenidos, reflexiones y noticias sobre nuestros próximos capítulos. Recuerden que las tradiciones se transforman, pero el diálogo entre familia y escuela siempre debe mantenerse vivo. Hasta una próxima emisión. Un abrazo sonoro para todos y todas. Hasta nuestra próxima emisión. Hola amigos de la Pedagógica Radio, les saluda Armando Plata Camacho. Felicitaciones por estos primeros 10 años de labor continua. La Pedagógica siempre ha traído lugares, voces y sonidos que enseñan y que vengan muchos años más. La Pedagógica Radio, 10 años tejiendo voces, construyendo saberes.
Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio.